Hola a todos, mi nombre es Karen González y hoy vamos a hacer un breve recorrido por la teoría de los grupos. Vamos a explorar un poco la influencia de los grupos en nuestra vida cotidiana y cómo estos van moldeando nuestra identidad y comportamiento. Recordemos que los grupos sociales son esenciales en nuestro desarrollo, puesto que proporcionan un entorno para la supervivencia y la transmisión de valores. Sin embargo, también es importante reconocer que las interacciones grupales en muchas ocasiones pueden tener efectos negativos, pueden causar sufrimiento psicológico y a su vez erosionar la identidad personal. Para ello vamos a ir desarrollando punto por punto. El primero de ellos es hablar un poco sobre el desarrollo histórico del estudio de los grupos desde la psicología social, su definición, tipos de grupo, funciones, estructuras y comunicación. Desarrollo inicial de la teoría. La teoría de los grupos comenzó a tomar forma antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos investigadores como Cartwright y Sander destacaron, por ejemplo, la importancia de comprender la naturaleza de los grupos, así como las leyes de desarrollo y las interrelaciones. Este campo en la psicología social se enfocó más en la investigación empírica que se orientaba teóricamente, y pues de esta manera empezó a manifestarse un equilibrio entre la teoría y la investigación, y al mismo tiempo fue tomando fuerza la interdisciplinariedad y la aplicabilidad práctica de todos los hallazgos que se hacían a través de diversos estudios. Ya como evolución posterior, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento significativo en los estudios sobre los grupos. Ya había un énfasis en los conflictos, en la comunicación, liderazgo y productividad grupal. Sin embargo, a finales de los años 60 se observó una pérdida de interés en los grupos y pues dio paso más al auge de lo que fue la cognición social. Algunas direcciones actuales en el estudio de los grupos han ido evolucionando a través de este tiempo, y autores, por ejemplo, como Hogg y Tyndale en 2001 proponen ya dos nuevas ideas en el estudio de los grupos. Una de ellas es la cognición social, que implica un carácter social compartido como fruto del consenso, lo que hace que los grupos en realidad se conviertan en el contexto en el que se produce esta cognición social. La segunda de ellas es la nueva conceptualización del yo, que se enfoca en la identidad social, que transforma el yo y el comportamiento desde lo individual a lo colectivo, y en un enfoque cultural que compara culturas colectivistas e individualistas, lo que conduce a la conocida fusión de la identidad, que es donde se propone una forma de unión entre la identidad personal y la social. Y esto conlleva no solo a un alto compromiso del individuo con el grupo, sino también al mantenimiento de un yo personal potente que puede llevar a hacer contribuciones únicas al grupo en el cual está inmerso. Ahora avanzamos un poco hacia lo que es la definición de grupo. Es importante señalar que la definición de grupo siempre ha sido una tarea controvertida. Sin embargo, en general se entiende la definición de grupo como un conjunto de individuos que se relacionan de forma recíproca, mantienen interacciones con un fin común, sienten interdependencia y establecen relaciones afectivas. También se puede decir que existen definiciones desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde la interdependencia, la percepción y la interacción. Desde la interdependencia se puede decir que es un conjunto de personas que interactúan regularmente con vínculos afectivos, tienen un marco de referencia compartido y son interdependientes en su conducta. Ya desde la percepción se puede decir que los miembros del grupo se perciben como una entidad, como un nosotros, comparten objetivos, realizan tareas juntos y establecen relaciones prolongadas generando una conciencia colectiva. Y ya desde la interacción se puede decir que es un sistema organizado de dos o más individuos que llevan a cabo funciones con relaciones de rol entre los miembros y pues las normas que regulan su funcionamiento.
Existen diferentes tipos de grupos, por ejemplo, los grupos primarios y secundarios y los grupos de pertenencia y de referencia. Los grupos primarios, por ejemplo, son pequeños, con lazos emocionales prolongados, fusión de individualidades, y se destaca, por ejemplo, grupos como lo son la familia, grupos de amigos cercanos. Y ya los grupos secundarios son más grandes, menos íntimos, se centran más en objetivos específicos, como lo son, por ejemplo, los clubes deportivos, una corporación. Ya los grupos de referencia ya comparten una misma identidad basada en diferentes características, ¿sí? Como por ejemplo la comunidad étnica, congregaciones religiosas, grupos de género. Y ya el grupo de referencia son grupos reales o imaginarios utilizados por un individuo para comparar su conducta y sus valores. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, partidos políticos, la iglesia, equipos deportivos. Y entonces acá es importante destacar que un grupo de pertenencia muchas veces también puede ser un grupo de referencia. Avanzando un poco a las funciones de grupo, tomamos precisamente ese grupo de referencia. Allí hablamos un poco de esa función normativa, que se destaca porque sirve cuando una persona aspira a pertenecer a un grupo y las normas del grupo le sirven como referencia. Es decir, que puede revisar ese grupo, realiza una socialización anticipatoria que ocurre cuando el grupo de referencia no coincide con el grupo al que se pertenece y se espera ser admitido en él. Ya otra función del grupo es la función de comparación, que es el término grupo de referencia, y se refiere a cómo una persona lo utiliza de manera comparativa o como punto de partida para hacer evaluaciones de sí misma o de otros. Y también tenemos la función de ordenar y estructurar. Por ejemplo, los grupos ayudan a ordenar y estructurar la percepción del mundo de los individuos, convirtiéndose de esta manera en un marco de referencia. Avanzando un poco más en la estructura de grupos, podemos decir que la estructura se refiere a la estabilidad en la organización y en las relaciones entre los miembros del grupo. Esta resulta de la diferenciación entre las posiciones del grupo y el prestigio, valor asociado a esas posiciones, como lo son los roles y el estatus. Y este también se asocia, por ejemplo, con la diferenciación, la estabilidad y pues la cristalización de los patrones de interacción dentro de los grupos. Cuando ya hay una estructura sólida de grupo, se puede hablar, por ejemplo, de las normas de grupo. Y esas normas son esas reglas que dan lugar a una uniformidad en la conducta de los miembros. Regulan qué actitudes y comportamientos son aceptables o no dentro del grupo, y pues especialmente se enfoca en esas situaciones ambiguas entre las interacciones en los diferentes miembros del grupo. Asimismo, también en esa estructura sólida se encuentra el estatus, que es el que conlleva a una ordenación y jerarquía dentro de ese grupo. Define las diversas posiciones que ocupan los individuos y se establece una comparación entre esas posiciones, y cada uno pues también tiene unos roles específicos, y precisamente también esos roles estarían establecidos para cada uno de los miembros del grupo. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el rol es ese conjunto de prescripciones que indican cómo cumplir las funciones encomendadas a cada posición dentro del grupo, y pues estos roles pueden asignarse formalmente o también surgir de la interacción grupal. Entonces estos serían como tres aspectos importantes dentro de lo que es la estructura del grupo. Finalmente llegamos a la comunicación en el grupo, a ese proceso de comunicación, y aquí es importante destacar que la comunicación efectiva dentro de un grupo no es una tarea fácil, incluso en las mejores condiciones, y por eso es importante destacar los factores necesarios para que haya una buena comunicación dentro del grupo. Uno de ellos, por ejemplo, es la reciprocidad, pues permite una rotación de roles entre el emisor y el receptor para un enriquecimiento mutuo, y asimismo mejorar la información y el aprendizaje que se tiene al momento de comunicar.
También debe haber un significado compartido. Los contenidos comunicados, por ejemplo, deben tener un significado común para todos los miembros. Y finalmente la relación interpersonal, que habla de una buena relación y vínculo entre los comunicantes, puesto que esto facilita el proceso. Dentro de este aspecto es importante destacar que, como no es fácil, muchas veces la comunicación entre dos personas, cuando se realiza en grupos, es un poco aún más complicada. Entonces, para ello existe algo que se denomina las redes de comunicación en los grupos. Por ejemplo, dentro de un grupo, las personas no se comunican de forma aislada, sino que están conectadas por vínculos o redes que determinan los patrones de flujo de información. Y entonces decimos que, por ejemplo, estas redes pueden ser formales, es decir, que han sido establecidas oficialmente por la estructura del grupo y sus canales designados de comunicación. O también puede ser informales, que surgen de una forma espontánea a medida que los miembros interactúan y desarrollan sus propios canales. Ya en grupos más estructurados, por ejemplo, como organizaciones, empresas, es más sencillo identificar la red formal de comunicación oficial. En los grupos informales es un poco más complicado buscar este tipo de redes al momento de realizar la comunicación. Entonces nos dice que en los grupos más casuales, por ejemplo, mapear con precisión esas redes informales y emergentes puede ser un gran reto en el proceso comunicativo. Dentro de este gran grupo de lo que es la comunicación en los grupos, podemos también destacar lo que es la comunicación verbal. Y la comunicación en un grupo no ocurre solamente a través de las palabras, también implica un constante flujo de señales no verbales. Esos son esos mensajes que se transmiten sin necesidad de un lenguaje hablado o escrito convencional. Y entonces, por ejemplo, se incluyen aspectos como las expresiones faciales, los gestos con manos y cuerpo, la postura corporal adoptada, también la distancia física entre las personas, su orientación mutua y los aspectos del entorno compartido. Es muy importante la comunicación dentro de los grupos y es clave dentro de la teoría de los grupos tener en cuenta este aspecto, ya que va a permitir una mejor interacción entre los miembros del grupo y va a permitir un mejor desempeño y una mejor identificación con ese grupo. Tomando en cuenta lo anterior, es muy importante, ya como cierre, destacar que la teoría de los grupos nos permite comprender cómo los grupos moldean nuestro comportamiento, identidad y percepción del mundo. Al estudiar su estructura, tipos, funciones, procesos de comunicación, podemos aprovechar al máximo los beneficios de las interacciones grupales y de esta manera llegar a mitigar esos efectos negativos que puedan tener en alguno de sus miembros. Esto fue todo por el momento. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.